Muy buen día a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca del reactor batch o del reactor por lotes, como se suele conocer también. Vamos a hablar de manera general qué es este reactor, qué es lo que contiene, para qué nos sirve y también un poquito acerca de la matemática del mismo, es decir, de su ecuación de diseño que nos sirve para modelar este reactor y también de dónde surge esa ecuación de diseño, etcétera. Y primeramente vamos a hablar sobre lo que es el diseño físico del reactor, qué es lo que contiene, etcétera. Aquí tenemos una ejemplificación, una figura de un reactor batch, típicamente como se suele representar, que lo tenemos y lo que podemos observar es que es básicamente un tanque, ¿no? Un tanque con distintas cosas, distintos aparatos y ahí vamos a ir explicando básicamente qué es cada una de las cosas y para qué nos sirve. Primeramente, pues en la parte de acá arriba tenemos lo que es el motor, lo que acabo de señalar en color rojo. Esa parte de color verde y azul es el motor de lo que es el reactor y básicamente es el sistema de accionamiento mecánico del mismo, ¿no? Lo que hace es aportar potencia al eje agitador, que es lo que está dentro del reactor, y lo que hace esto es mantener una velocidad de agitación a unas revoluciones por minuto establecidas constante para así generar una mezcla, suspender los sólidos, dispersar bien el gas, etcétera, y mejorar una transferencia entre ambas especies químicas o las especies químicas con las que se esté trabajando, ¿no? Lo que hace es eso, básicamente, ¿no? Generar la potencia para la mezcla. También tenemos lo que es el cabezal, lo que es la parte de aquí de arriba de todo el tanque, la parte de aquí arriba del reactor, ese es el cabezal o la tapa superior o el domo superior del reactor, como también se suele conocer. Y básicamente lo que es o para lo que sirve es para mantener sellado el reactor. Es decir, cuando estamos hablando de un reactor base, estamos hablando de un reactor discontinuo. Es decir, es un sistema cerrado, un sistema que digamos que se le inyecta una alimentación, se le inyecta una carga de reactivos y se mantiene cerrado durante un periodo de tiempo para después drenar todos esos productos obtenidos y analizar los resultados. Entonces es necesario tener bien sellado ese reactor y esa parte del reactor es lo que hace, ¿no? Después tenemos lo que es el agitador, que es esto que está aquí ya dentro de esta barra vertical central que tenemos aquí, que es pues es el eje que transmite el torque del motor al impulsor. ¿Y para qué nos sirve? Pues para transferir potencia al fluido. Lo que hace es que gira y genera circulación interna. Lo que hace aquí también es que reduce gradientes de concentración y temperatura, etcétera, y pues genera ese movimiento, ¿no? Y finalmente en lo que es toda la parte mecánica de reactor, por así decirlo, pues tenemos lo que son las paletas de movimiento, el impulsor, ¿no? O el impulsor como también se conoce. Esto lo que hace es funcionar como un tipo turbina. Estas paletas generan el movimiento, generan patrones de flujo, homogeneizan lo que es la reacción, las especies químicas para que se obtenga una mezcla perfecta. Recordemos que en este reactor, cuando se está hablando de un reactor batch, lo que se busca es una mezcla prácticamente perfecta, una mezcla cercana a la perfección para que la reacción se lleve a cabo de la mejor manera. Entonces, una buena mezcla, unas buenas revoluciones en cuanto a los giros, etcétera, es muy importante en este tipo de reactores. Después tenemos lo que es el vaso o cuerpo cilíndrico del reactor, que es todo esto de aquí, todo este tanque, lo que acabo de señalar. Y pues es básicamente el contenedor, el recipiente donde se va a llevar a cabo la reacción. Por lo general está hecho de acero inoxidable, de los distintos tipos que haya. Y pues para lo que nos sirve es para alojar la carga de reacción y resistir la presión, temperatura, corrosión. Por eso debe estar bien diseñado en el sentido físico, en el sentido mecánico de este reactor para soportar las presiones y temperaturas que se vayan a llevar a cabo. Porque no todos los reactores batch están construidos para soportar ciertas reacciones. Algunos o la mayoría de los reactores están diseñados, están construidos para ciertas reacciones, ¿no? Y así evitar problemas de calentamiento, etcétera. También tenemos, en algunos casos, no en todos, en algunos casos solemos tener lo que aquí está bien señalado en la parte de abajo, que es una chaqueta de enfriamiento. ¿Qué es? Pues básicamente es una envolvente externo al reactor por donde circula un fluido térmico. Pues suele ser vapor, puede ser agua, puede ser un aceite térmico, puede ser cualquier cosa de distintas temperaturas que nos sirve para controlar la temperatura del reactor. ¿Y qué es lo que hace? Pues ya sea extrae o aporta calor según el delta T o el coeficiente global de la reacción. Esto es clave para reacciones exotérmicas o endotérmicas, ya sea para incrementar la temperatura o sostener la temperatura o reducir la temperatura en caso de reacciones exotérmicas, ¿no?
Eso es lo que hace. Y pues lo que tiene aquí en la parte de la izquierda, donde están esas válvulas roja y azul, pues es para controlar esa temperatura, ¿no? Dependiendo de lo que se busque en la reacción. En la parte de arriba tenemos lo que es el condensador, esta válvula de acá arriba, que pues básicamente lo que nos sirve, lo que es que es un intercambiador para condensar los vapores dentro del reactor y nos sirve para minimizar pérdidas de solventes, reactivos, volátiles, etcétera, y estabilizar lo que es la presión, ¿no? Por ende, también tenemos por otro lado lo que es el vent o el venteo. Esto es una parte muy importante del reactor porque para lo que nos sirve es una manera de purga del reactor, una línea de alivio, de salida de gases, de despresurización controlada o conexión al sistema de venteo antorcha. Es decir, lo que nos sirve es para estar liberando gases, para estar despresurizando el reactor en caso de que estemos viendo de que la temperatura va aumentando, etcétera, y nos sirve como una vía de escape, ¿no? Por ende, a este vent o este venteo, también como se le dice, tiene acoplado un manómetro, un pressure gauge, o sea, un chequeo de presión, que este manómetro lo que nos sirve pues es para indicar la presión, monitorear el sistema operativo y la seguridad del reactor, etcétera. Lo que hace pues es mostrar la presión interna y nos permite detectar la generación de gases, si hay algún bloqueo, si hay una falla de control, etcétera. Como tenemos un sistema para controlar la presión, pues también tenemos que tener un sistema para controlar la temperatura. Y eso es lo que hace un sensor de temperatura, que puede ser también un termopar, por así decirlo. Lo que nos sirve es para estar midiendo la temperatura y así poderla controlar y llevar un registro adecuado de la temperatura de la reacción por el tiempo que se vaya a llevar, ¿no? También tenemos lo que son la válvula de alimentación, un aspecto muy importante que es básicamente donde nosotros vamos a inyectar la alimentación, vamos a inyectar los reactivos. Recordemos que estamos hablando de un sistema cerrado, discontinuo, es decir, que nosotros vamos a inyectar la alimentación, inyectar la carga, que suelen ser pues los reactivos que se tengan, ya sea uno, ya sean dos o los que se tengan. Vamos a sellar el reactor, cerrarlo y vamos a llevar a cabo la reacción por el tiempo que sea necesario, ¿no? Entonces, por esa válvula es donde se inyecta la alimentación. Como tenemos una válvula de alimentación, también tenemos una válvula de muestreo, que es la que se muestra aquí abajo. ¿Y esto para qué nos sirve? Esta boquilla es una válvula para estar tomando muestras durante la reacción. Esto es importante o es útil más que nada cuando se está llevando a cabo un seguimiento cinético para estar checando conversión, selectividad, sin necesidad de vaciar todo el reactor. Porque como lo hemos mencionado, es un reactor batch o un reactor por lotes, vaya, como lo dice su nombre, es por lotes, es decir, se añade una carga, se lleva a cabo la reacción, se termina la reacción y se vacía la carga y se analiza la carga final o el producto final obtenido. Entonces, si nosotros digamos vamos a operar durante 60 minutos, queremos checar cómo ha ido evolucionando la reacción en el minuto 20 y en el minuto 40, pues para eso es la válvula del muestreo, para tomar muestras y analizar esas muestras y después compararlas con la muestra final o el análisis final ya de la reacción cuando termine, ¿no? Un aspecto muy importante aquí. Para que la muestra de esta fracción sea representativa se requiere de una mezcla prácticamente perfecta, ¿no? Porque si no es una mezcla prácticamente perfecta, va a haber discrepancias de resultados, va a haber discrepancias en los análisis de esa muestra con el resultado final. Luego también tenemos pues una válvula de drenaje, aquí está en la parte de abajo también. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues para vaciar el tanque. Vaciar el reactor, se terminó la reacción, vamos a vaciar el tanque, vamos a vaciar los productos, analizarlos, etcétera. Y pues esa válvula sirve para eso, ¿no? Entonces, de manera general, pues nosotros ya visualizamos aquí, yo hice varios círculos, ¿no? Señalando cada uno de los aspectos de este reactor para darnos una idea de lo que es. Entonces, como ya tenemos más o menos una idea de lo que es, qué es lo que sirve, una idea generalizada del reactor, pues vamos a especificar un poquito más. Primero que nada voy a borrar todo esto. Voy a borrar esto para que no se vea mucho. Y pues básicamente un reactor batch para lo que nos sirve es un reactor por cargas. Es decir, vamos a nosotros realizar una carga de reactivos, vamos a cerrar el sistema, vamos a llevar a cabo la reacción por el tiempo que se haya establecido, vamos al final descargar los productos y analizarlos. Esto transforma la materia según la cinética, con la variable independiente principal siendo el tiempo. Es decir, aquí la variable principal de los cambios va a ser en función del tiempo y no de la posición como suele ser en un reactor PFR, ¿no? Que ahí es el cambio de
temperatura, es el cambio de concentración de reactivo, es el cambio de lo que sea con respecto a la longitud del reactor, también puede ser con respecto al peso del catalizador, etcétera, ¿no? ¿Para qué nos sirve? ¿O cuándo conviene usar este tipo de reactor? Cuando se tiene, o una de las ventajas es que genera una producción flexible. Se puede utilizar, por ejemplo, también para lo que se llama como química fina, lo que se conoce como química fina o farmacéutica. Tiene la característica de que se trabaja con reacciones lentas o con etapas, es decir, tiene mejor control, etcétera, de la reacción. Es muy útil cuando se están haciendo análisis cinéticos, cuando se quiere analizar únicamente la cinética de cierta reacción. Este reactor es muy útil porque así nos ayuda a estar visualizando de manera más concreta en ciertos puntos, ir checando la evolución de la reacción, cómo se va comportando la velocidad de reacción de distintas especies, etcétera. Entonces es muy importante ahí. Entonces, también, pues este reactor obviamente tiene limitaciones, y una de las principales limitaciones de este reactor es que genera una menor productividad volumétrica a comparación de reactores continuos. También tiene una de las principales desventajas, es que tiene tiempos muertos, es decir, el tiempo en lo que cargas, el tiempo en lo que descargas el reactor, el tiempo de la limpieza del mismo, etcétera. Y pues también tiene el aspecto muy importante, es que se necesita ser muy detallista con la operabilidad del reactor. Es decir, por ejemplo, si el operador se descuida un momento y no checa precisamente cómo se está evolucionando la presión, si la temperatura se descontrola un poco y no hay nadie para controlarlo, entonces ese lote ya va a tener un sesgo de error humano y ya puede diferenciarse ese resultado del anterior y pues ya generar un poquito de problema, ¿no? Si la operación y el control no son robustos, pues va a generar variabilidad de lote a lote y por ende resultados discrepantes y pues errores, ¿no? Muy bien, ahora ya que hemos hablado acerca de manera general de lo que es el reactor, ahora vamos a hablar de la matemática del mismo, la ecuación de diseño y de dónde surge. Muy bien, entonces la ecuación de diseño de un reactor batch sale del balance molar no estacionario del mismo. Primeramente, por ecuación de diseño entendemos que es el cambio de ciertas cosas con respecto a otra cosa. En este caso, cuando estamos hablando de reactores en general, de modelos de reactores, es el cambio de las especies químicas con respecto a una variable independiente que suele ser el tiempo en este tipo de reactores. Digamos, el peso del catalizador, la masa del catalizador, perdón, en otras ocasiones, la longitud del reactor en otras ocasiones, etcétera. Como estamos hablando de esto, pues estamos hablando de ecuaciones diferenciales, ordinarias. Lo que nos dicen son el cambio de algo con respecto a otra cosa. Entonces, de manera muy general, como no se tienen flujos de entrada ni salida, pues tenemos el modelo de la siguiente manera. Tenemos el cambio de I con respecto a T. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Vamos a señalarlo en rojo. El cambio del número de moles de I, donde I puede ser cualquier especie química de la reacción que se esté trabajando, el cambio del número de moles con respecto al tiempo T, ¿no? Y esto es igual, o siempre va a ser igual, a simplemente la reacción, que es la velocidad de reacción de I, de esa especie química, por el volumen. Aquí no se están considerando flujo de entrada y salida, como ya se mencionó. Entonces, esta es la manera muy general. Es una ecuación diferencial muy general que nos dice el cambio de algo con respecto de otra cosa. Pero también, por ejemplo, si el volumen es aproximadamente constante y estamos trabajando con concentraciones, pues entonces nosotros vamos a tener la ecuación diferencial de la siguiente manera. Vamos a trabajar con concentraciones. El cambio de la concentración de I con respecto al tiempo es igual a la velocidad de reacción contemplando pues concentración, C y temperatura. Entonces lo único que hicimos fue cambiar por número de moles, la variable dependiente, cambiarla de número de moles de I a concentración de I. Recordemos nuevamente que I pues es la velocidad de reacción, la concentración o número de moles de la especie I, cual sea la especie que se esté trabajando. Pero vamos a suponer que tenemos nosotros un reactivo limitante A, por así decirlo. Y definiendo una conversión vamos a tener la siguiente expresión. El número de moles de A es igual al número de moles inicial de A por 1 menos X. ¿Ok? Esta expresión lo que nos dice es que el número de moles finales de la especie A va a ser igual al producto de el número de moles iniciales de A por 1 menos la conversión. Imaginemos que estamos trabajando con una conversión de el 75%. Entonces pues va a ser 1 menos 0.75
por los moles iniciales de A, y ese va a ser la cantidad de moles. ¿Va a ser una cantidad menor a Na? Pues obviamente tiene que ser una cantidad menor, perdón, Na va a ser una cantidad menor a Na0, pues obviamente tiene que ser una cantidad menor porque estamos hablando de reactivo, es decir, el producto, la especie que se consume durante la reacción. Entonces, pues tiene que disminuir, y por eso aquí este número es lo que nos ayuda a obtener ese resultado. Entonces, como RA es la velocidad de desaparición, que también se le conoce, la velocidad de reacción es de un reactivo, se le conoce también como velocidad de desaparición, puesto que desaparece durante la reacción. La forma diferencial de la ecuación de diseño que tenemos pues es de la siguiente manera. El cambio de X con respecto a T es igual al cociente de la velocidad de reacción de A entre la concentración inicial de A. Esto considerando, vamos a poner un paréntesis, si el volumen es constante. ¿Ok? Así lo tenemos de esta manera. Esta, lo voy a señalar en rojo. Esta es la forma diferencial. Esta es la forma diferencial de la ecuación de diseño de un reactor batch. Esto nos sirve para solucionar esta ecuación diferencial de manera numérica, etcétera, y así obtener un resultado. Pero también existe la forma integral, que es lo que vamos a hacer a continuación. La forma integral es ajustando, estableciendo límites, por ejemplo, de una conversión 0 a una conversión dada, por así decirlo, que por ejemplo, los límites van a ser de x igual a 0 hasta x igual a f, ¿no? Entonces, si tenemos esta de forma integral, sería t es igual a la integral de 0 a xf. Entonces va a ser concentración de C a 0, la concentración inicial de A más bien, velocidad de reacción de A, contemplando conversión y temperatura por el diferencial de X. Entonces aquí tenemos la forma integral de la ecuación de diseño de un reactor batch. Ok, entonces ya teniendo las dos ecuaciones, tanto de forma diferencial como de forma integral, pues nosotros ya tenemos la ecuación de diseño de este reactor. Así desde su origen, por así decirlo, desde donde surge de lo que son el número de moles, que es aquí, como se menciona, cómo no se pasa a temas de concentración, este concepto muy importante en cinética, que es el número de moles finales, contemplando una conversión, cuando se forma y cuando se contempla ya la conversión de la reacción, que siempre se va a tener, ya se obtiene la forma diferencial y la forma integral, ¿no? Y pues básicamente esto es lo que ha sido el reactor batch. Esto es lo que ha sido el reactor batch. Hablamos sobre unas generalidades físicas del mismo, qué es lo que contiene, para qué sirve, en dónde se aplica. Y también hablamos de una parte matemática del mismo, lo que es la ecuación de diseño, de dónde surge y cuál es la ecuación final, ¿no? En videos posteriores vamos a estar hablando sobre otros reactores desde este mismo enfoque. Y sin más que añadir, espero que este video les haya servido, les haya sido útil. Y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.